se requiere modernizar el Estado tal como usualmente se dice en nuestro medio. ¿Cómo se relaciona esta cuestión de la modernización con el debate que acabamos de revisar en la primera pregunta acerca del rol del Estado? ¿Cuáles son las reformas en las que ustedes creen que deberíamos avanzar, si es que comparten el diagnóstico de que se requiere avanzar en esta modernización en mayor o menor medida? Esa es la segunda pregunta que los invito a responder y a reflexionar. Comienzo contigo, Claudia, en esta oportunidad. ¿Cómo ves tú esta cuestión? ¿Aló? ¿Aló? ¿Claudio? Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Perfecto. Sí. Sí. Bueno, yo diría que hay una conversación que está en el plano de la discusión constitucional, ¿cierto? Que es un espacio donde esto debería, de todas maneras, se va a conversar, y por lo tanto yo diría que está abierta la cancha en el sentido de hacia dónde esto va a transitar, digamos. Ahora, por una parte, en términos prácticos, eso es justamente, este tipo de cosas son justamente las que se van a conversar en esa comisión constituyente o convención mixta o lo que sea que salga de plebiscito, ¿cierto? Ahora, eso por una parte. Por otra parte, uno tiene que también mirar la realidad y las demandas que desde un tiempo a esta parte la sociedad chilena ha hecho. Si uno lo lleva, por ejemplo, a la primera movilización social fuerte que hubo el 2006, respecto al tema educacional, por ejemplo, y uno pasa por 2011, que hubo un montón también de movilización social, no solo en términos de educación terciaria, ¿cierto?, universitaria, sino que también hubieron movilizaciones de regiones extremas, ¿cierto?, las de Aysén, y vamos viendo la historia. Obviamente hay demandas de transitar hacia un Estado más responsable, y que provea derechos sociales, que no discrimine, cuya, cuya, cuyos derechos sociales no segreguen. El problema con el Estado subsidiario también es que segmenta a la población, ¿sí? Entonces quedan usualmente los más pobres con los servicios públicos más empobrecidos, y las personas de mayores ingresos en servicios privados más enriquecidos. Entonces, eso genera una injusticia muy grande, porque ciudadanos, ambos con iguales derechos, finalmente terminan teniendo distintos derechos, ¿sí? Y por lo tanto yo creo que esa es una demanda muy sentida de la población, y yo creo que en el fondo esa conversación que se va a llevar a cabo en el proceso constituyente, me extrañaría mucho que no llegara hacia un puerto más hacia tener un Estado más responsable y social de derechos. Creo que por ahí va. Ahora, eso en términos de económicos, por ejemplo, yo soy economista, tiene sus desafíos, porque eso es más caro en términos de gasto social, gasto público, y si queremos tener una macro ordenada, digamos, y no estar endeudándonos y después pasar a categorías de riesgo donde nadie quiere prestarnos plata, ¿cierto? Eso requiere de que nosotros tengamos más ingresos fiscales también, y por lo tanto va a requerir un nuevo pacto fiscal, ¿cierto?, que pueda ampliar gradualmente el gasto público, y pueda potenciar entonces, mejorar la calidad de todos los servicios públicos y ampliar su cobertura, ¿cierto?, y tener espacios menos segregados de eso. Así que esos creo que son los desafíos. Por una parte el tema constituyente, y por otra parte también el desafío es poder financiar efectivamente esos servicios. Los países de la OCDE, por ejemplo, en promedio, recaudan 34% del PIB, nosotros cerca del 20% del PIB. O sea, estamos a 15 puntos porcentuales del promedio de la OCDE, porque hay países como los países
escandinavos, que son como los países típicos que uno mira para temas de regímenes socialdemócratas, tienen eh, aún más capacidad de recaudación y por lo tanto redistribución a través de transferencias y servicios públicos para toda la población, de alta calidad, de hecho. Entonces se viene, yo creo, ese desafío también. Por ahí también hay un avance que hacer en términos económicos. Perfecto, muchas gracias, Claudia. Le doy la palabra a Guillermo Pérez, investigador del IES. ¿Cómo ves tú esta cuestión de la modernización o reforma del Estado que se ha comentado tanto en el último tiempo? ¿Qué rol juega en el debate que estamos conversando? Bueno, la verdad es que yo comparto el diagnóstico en términos generales. O sea, yo creo que es esencial hacer reforma al aparato estatal, especialmente si uno considera que la fractura entre política y sociedad que se evidenció a partir de octubre no afecta únicamente a los partidos y las autoridades políticas, ¿no es cierto? O sea, la ciudadanía también observa un Estado cuyo despliegue no alcanza a satisfacer ciertas exigencias y necesidades que son relevantes para ella, ¿no es cierto? Pero ahora bien, el tema de la modernización del Estado no es nuevo y durante las últimas décadas se ha vuelto recurrente hablar de él, ¿no es cierto? O sea, de hecho, desde el gobierno de Patricio Aylwin en adelante que se viene poniendo el tema sobre la mesa. Y yo creo que esas experiencias anteriores nos muestran que hay algunos asuntos pendientes que es necesario mirar antes de iniciar un proceso de estas características en el contexto actual. Primero hay que preguntarse por qué, a pesar de que en la clase política hace tiempo hay un acuerdo transversal respecto de la necesidad de modernizar el Estado, eh, no han existido modificaciones igualmente intensas, ¿no es cierto? O sea, falta voluntad política, ¿no es cierto? Porque el tema de la modernización involucra costos, implica ceder, y tiene frutos que no coinciden siempre con los tiempos electorales. Pero no es solo falta de voluntad política, porque también para reformar el Estado se requieren dos cosas que son difíciles de obtener. Primero, un liderazgo nítido, o sea, una alta capacidad de liberación de la clase política para poder llegar a acuerdos. Y segundo, comprender la modernización como un asunto político y no solamente técnico. O sea, al no haber acuerdos políticos respecto del rol del Estado en la vida de los ciudadanos respecto de su tamaño, las propuestas de modernización se han visto obligadas a irse centrando en aspectos puramente técnicos, dejando como de lado ciertas preguntas importantes en pos de avanzar en algunos asuntos. De hecho, si uno mira, por ejemplo, la última propuesta del CEP, puede notar que asume explícitamente esa idea, ¿no es cierto? O sea, postergamos las discusiones sobre el rol y el tamaño del Estado, pues esos debates terminan finalmente bloqueando cualquier tipo de avance. Sin embargo, yo no sé hasta qué punto es posible modernizar el Estado de forma robusta, evadiendo completamente esas discusiones. Por lo tanto, estamos frente a como una paradoja compleja, ¿no es cierto? Porque para modernizar el Estado tenemos que abordar las discusiones sobre su rol, tamaño y papel, pero también abordar esas discusiones nos frena los procesos de modernización. Por lo mismo, yo creo que soy un poco más escéptico que Claudia. Yo creo que el nivel de polarización e incapacidad de diálogo de la clase política me hace ser muy pesimista respecto de cualquier posibilidad de reforma integral o estructural en el corto plazo. Y también dudo que el proceso constituyente sea muy distinto a otras discusiones, porque la verdad es que el proceso constituyente no va a ser un diálogo de ángeles donde todos los presentes quieran poner el bien del país por sobre sus propios intereses. O sea, van a haber partidos políticos, van a haber intereses de ese tipo, y no sé por qué esa discusión debería ser distinta o debería tener características diferentes a la mala deliberación que tenemos en los últimos meses. Y a pesar de ese pesimismo, creo que las reformas hacia las cuales deberíamos avanzar con más fuerza son las descentralizadoras. En ese sentido comparto lo que decía Camila en la primera pregunta. Pero ¿por qué creo yo que es necesario poner el foco principalmente en las reformas descentralizadoras? Porque nuestro estallido social también tiene algunos componentes de lo que en el mundo se ha llamado la crisis de la democracia liberal, ¿no es cierto? Y que la pandemia también reforzará. Y en ese contexto, en el contexto de la crisis de la democracia liberal, han ido surgiendo como propuestas que apuntan a la revalorización de lo local como una opción como para superar los defectos de la democracia y también para enfrentar como la complejidad de los sistemas políticos contemporáneos. Pienso en las propuestas que ha hecho, por ejemplo, la filósofa francesa Chantal Delsol. Estoy pensando también en lo que ha propuesto Patrick Deneen, en lo que propone también Alasdair MacIntyre, en cierto sentido, que a grandes rasgos es decir que las tensiones entre las capitales y las provincias son un factor relevante como para comprender la brecha entre las élites y el resto de la ciudadanía. Y en concreto, propondría fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos regionales y locales, aumentar las instancias de colaboración y coordinación y también aumentar los mecanismos de control. Y esto, si uno lo llevara a política pública, podría decir que es mejorar
la ley 21.074 de traspaso de competencia, proponer una ley de rentas regionales y mejorar las instancias de fiscalización en las contralorías regionales, por ejemplo, y también en los gobiernos locales. Perfecto, Guillermo, muchas gracias por tu respuesta. Le recuerdo a nuestros participantes que tenemos más de 80 personas que nos van acompañando en este tercer encuentro del ciclo que hemos organizado junto a Horizontal, Red, Nuevo 21 e IES. Estamos conversando sobre el rol del Estado para los nuevos tiempos y estamos en particular en la segunda pregunta hacia nuestros panelistas respecto al papel que ha de jugar la modernización o la reforma del Estado en este debate tan complejo y tan desafiante. Le doy la palabra en tercer lugar de esta ronda, ¿cierto?, a Camila, para que nos cuente cómo ve, cómo respondería la pregunta acerca de la modernización del Estado. Sí, bueno, creo que de nuevo, y que parece que es por los rasgos del tiempo, estamos en algunas tensiones que también se han vivido en otros momentos, ¿cierto? Grandes movilizaciones o tensiones habían hecho antes modelar, digamos, la forma liberal del Estado que hemos conocido, ¿cierto? O sea, la modernización de esos estados absolutos implicó, por ejemplo, que hubiese sufragio universal, que hubiesen otras formas de participación, que se desarrollaran parlamentos. Eso era como el dilema de qué implicaba modernizar o que hubiese un Estado moderno, ¿cierto? Entonces, poniéndonos quizás en ese nivel del dilema de qué implica modernizar hoy día, creo que nos abre tareas importantes que no se pueden desconectar de la pregunta sobre el rol del Estado en este contexto en particular, porque a mi parecer hoy día pensar en modernizar el Estado, ahí concuerdo con Guillermo, no se trata solamente de algunas medidas técnicas, que desde luego modernizarlo se expresa en algunas medidas técnicas, desde luego institucionales después, pero en términos del debate más general sobre qué es lo que hay que modernizar, yo creo que hoy día se requiere en un contexto de mayor participación y demanda por mayor democracia, que haya en instituciones capaces de permear las distintas expresiones sociales que tiene el país, y eso puede ser fortaleciendo gobiernos locales o no, pero implica que haya una participación directa y que se ha expresado a ausencia del Estado en algunas prácticas. Hace poco lo ponía en una columna, o sea, que no hubiese sido posible establecer ciertos cordones sanitarios en ciertas zonas en el paso de Santiago a la Quinta Región, obligó y motivó a las mismas personas a organizarse para hacerlo. No podría decir, eso tendría que haber sido el rol de ciertos agentes del Estado, en este caso las policías, los municipios, no lo hicieron, lo hizo la propia ciudadanía. Entonces quizá ahí también hay rasgos que muestran que ya hay formas de organización, de compromiso, que implicarían producir esa ciudadanía que no solamente vota, sino que es parte de cómo se va a organizar y se va a expresar una intervención del Estado que desde mi perspectiva está ausente de un carácter de contenido social. Entonces creo que ahí hay una cuestión en el seno de cómo hay una distribución, digámoslo en términos bien abstractos, de poder, en el sentido de que se pueda efectuar, agenciar las propias comunidades y que se vinculen y dialoguen con las políticas más centralizadas del Estado, y creo que eso la pandemia lo deja establecido como un límite y que también como una oportunidad de posibilidades. La misma ollas comunes, etcétera, como hay redes de distribución que pasen por otras institucionalidades que quizá hoy día no existen como tal, pero que hay núcleos y senos y bases en las cuales se pueden empezar a gestar, desde pensar que las municipalidades pueden tener otro rol también. Entonces creo que ahí hay una cuestión central sobre democracia en relación a cómo sería un Estado moderno, pensado desde del código contemporáneo, porque no estamos en los tiempos estos de la modernidad, de esta, digamos, cadena histórica, como se estudia quizá a veces medio en la historia misma, sino que en la modernidad en términos contemporáneos de cuál sería un Estado para este siglo XXI en el cual ya estamos, y que no es dilema solamente de Chile, a mi parecer es un dilema que está cruzando otros países, el mismo conflicto que tiene Estados Unidos, un conflicto de un Estado incapaz de producir cierta cohesión social porque se le exige justicia y no es capaz, ¿cierto?, de expresar esa justicia. Entonces en Chile también tenemos el mismo dilema de cohesión social, se le exige al Estado que proporcione seguridad, que proporcione cuidados, que proporcione mayor igualdad de distribución, y no lo logra, ¿cierto? Por distintas cuestiones. Uno podría decir, no hay que pedirle todo eso al Estado, o sí. Yo creo que hay que pedírselo un poco más al Estado si es que representa los distintos intereses que hay en la sociedad.
pero creo que ahí hay una cuestión, entonces modernizar cómo ampliar los espacios de poder reales, en eso hay mayor participación de la comunidad, una reinterpretación de lo que es la ciudadanía, no como solo votos, sino como espacios de participación directa, para decirlo honestamente, y eso va a implicar además algunas reformas técnicas que creo que son propias de nuestros tiempos, como incorporar tecnología en la forma en que se desenvuelve el Estado, cómo se vincula, cómo estas mismas prácticas que hoy día estamos teniendo obligatoriamente a partir de la pandemia. Desde luego eso tiene que ocurrir en el Estado y no lo podemos tener, ¿cierto?, en un archivo general de papelería y burocracia, eso de acuerdo, pero eso no es el tema central, a mi parecer, del dilema de modernizar hoy día el Estado. Perfecto, Camila. Le doy finalmente la palabra a Alfonso, investigador horizontal, para terminar con esta segunda ronda en la cual estamos preguntando acerca de qué papel juega la modernización o la reforma del Estado en el debate que estamos conversando, ¿cierto?, acerca justamente del rol del aparato estatal para los nuevos tiempos que se vislumbran en el Chile post-pandemia. Alfonso, tu turno. Bueno, nosotros en Horizontal hace poco emitimos un documento sobre modernización del Estado y lo llamamos el desafío más grande de nuestra democracia. Ahora, ¿por qué lo consideramos una cosa tan importante? Dado que esto es porque consideramos que de la modernización del Estado depende mucho la calidad de los servicios públicos que éste ofrece y el cómo éste está llegando a las personas en términos de servicios y en términos de la calidad de los mismos. En ese sentido, nosotros en este documento desarrollamos 3 ejes que consideramos fundamentales. Uno, que tiene que ver con la gestión de las personas, con la eficiencia dentro del mismo aparato. En ese sentido, proponemos una reforma al estatuto administrativo, de tal forma de que haya mayores filtros de selección para entrar al Estado y al mismo tiempo que existan mecanismos de despido justificado y también reconocimiento a huelgas que hoy en día parecen que ocurren informalmente. Así también proponemos que dentro de nuestro eje de integridad del Estado, todo lo que tiene que ver con mejorar aspectos de transparencia y también sobre la usabilidad de los datos que se publican, o sea, que los datos que provee el Estado no solamente sean públicos, sino que también se encuentren estandarizados y puedan ser utilizados por instituciones de la sociedad civil o por la sociedad civil misma y que sean efectivos para fiscalizar. Y el tercer eje es la descentralización, dado que estamos a favor de una sociedad más descentralizada, pero sin embargo consideramos que esta descentralización no se puede llevar a cabo sacrificando la modernización, dado que una descentralización sin una modernización previa puede terminar en consecuencias negativas como son prácticas clientelistas o de patronazgo, que hay bastante experiencia sobre aquello. Entonces, en ese sentido, promovemos que la descentralización se haga sin sacrificar la modernización, o sea, que se hagan de la mano, es decir, que los gobiernos descentralizados cuenten con equipos técnicos para poder llevar adelante sus políticas de forma, lo más acorde a la técnica posible y sin uso arbitrario de los recursos públicos. Ahora, ¿cómo se inscribe esto dentro de la promoción del Estado subsidiario o de un Estado que sea un coordinador más que un ejecutor? Tiene que ver en el sentido de que un Estado moderno, en los términos que nosotros estamos planteando, es un Estado que puede alcanzar sus objetivos de forma efectiva y utilizando eficientemente los recursos públicos. Ahora, ¿cómo se puede hacer esto? El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ha llevado adelante lo que se le llama el presupuesto base cero, que tiene por fin acabar con la inercia presupuestaria para ir priorizando o para ir identificando cuáles son aquellos aspectos críticos en los cuales se requieren colocar recursos o que tienen mayor impacto social. En ese sentido, la modernización del Estado que nosotros promovemos se complementa con el Estado subsidiario en la medida en que permitiría que el Estado pudiese realizar sus tareas y sus labores de forma más efectiva y logrando los efectos que busca realizar y que hoy en día no estaría logrando. Esa es mi... Perfecto, Alfonso. Muchas gracias. Les recuerdo a nuestros participantes que muy pronto vamos a pasar a la sección de preguntas de parte de ustedes, donde vamos a ir leyendo las que han ido compartiendo por la ventana de preguntas y respuestas. También tenemos algunas por ahí en el chat. Pero antes de eso,
le voy a pedir, siguiendo con el formato que hemos establecido con nuestros panelistas y para facilitar el diálogo entre ellos, les voy a pedir que a continuación se explayen por un par de minutos acerca de algún punto que haya faltado desarrollar o algún contrapunto que quieran hacer respecto a lo que han dicho los otros panelistas. Y le doy la palabra en primer lugar a Guillermo, a ver si nos quiere decir algo acerca de esto, ¿cierto? ¿Algún desarrollo adicional o algún contrapunto o visión crítica respecto a lo que ha ido apareciendo en este diálogo? Sí, gracias Claudio. Me gustaría precisar algunas de las cosas que aparecieron acá y también a mí me quedaron en el tintero respecto de la primera pregunta, que tiene que ver con las tensiones que hay dentro de la izquierda y de la derecha a la hora de aproximarse al rol del Estado. Lo que pasa con la derecha, o con ciertos sectores de la derecha, es que reducir el principio de subsidiariedad a su faz negativa, a la idea del Estado mínimo, termina conduciendo a ciertos sectores de la derecha a sostener como un dogma y que el mundo privado siempre va a ser más eficiente que el Estado, ¿no es cierto? Y a no preguntarse por el rol del aparato estatal o por los principios que también justifican la participación de la sociedad civil en la provisión de bienes públicos. Así pasa cuando la organización de la sociedad civil que provienen bienes públicos no cumplen, la derecha o ciertos sectores de la derecha no suelen contar con los argumentos necesarios para defenderla, lo que también termina dando la legitimidad y la confianza de la ciudadanía en esas mismas organizaciones de la sociedad civil que la derecha busca promover. Dicho en simple, o en un ejemplo más concreto, a ciertos sectores de la derecha les cuesta comprender y explicar por qué ciertas empresas pueden ser más burocráticas y deficientes que un servicio público. Y eso los termina alejando de la experiencia diaria del ciudadano y permite que al final crezcan las alternativas que llaman a aumentar la influencia estatal y a limitar la participación de la sociedad civil en la provisión de bienes públicos. Pero las tensiones no son menores en ciertos sectores de la izquierda, porque hace tiempo ronda la idea, a partir del régimen de lo público, de reducir lo público a lo meramente estatal, ¿no es cierto? Y esto termina configurando una dinámica política donde se le pide al Estado mucho más de lo que puede dar, pues se le termina exigiendo que satisfaga necesidades que podrían o deberían ser resueltas por la familia, por el mercado o por la sociedad civil, o al menos con su cooperación, ¿no es cierto? Y de cierto modo los maximalismos que han venido desde ciertos sectores de la izquierda en último tiempo tienen que ver con esto, ¿no es cierto? Con esta idea de que nuestros problemas públicos necesariamente deben ser resueltos por el Estado y que aparece esta caricaturización de los privados que siempre serían como empresarios ambiciosos dispuestos a cualquier cosa con tal de ganar plata, ¿no es cierto? O sea, basta pensar en la crítica que se hace a la Teletón, por ejemplo. Y otra consecuencia que tiene también esta igualación de lo estatal y lo público es que genera un fuerte efecto despolitizador, ¿no es cierto? Porque provoca que los ciudadanos de a pie, la sociedad civil, el mercado, como que dejen de asumir su cuota de responsabilidad en la solución de los problemas públicos. Y esto es bien contradictorio con ciertas posiciones de izquierda, ¿no es cierto? Que buscan resolver legítimamente sus asuntos con más participación, mediante asambleas, foros, con participación de las bases territoriales, como que la izquierda también tiene que hacerse cargo de la tensión que ocurre entre ese efecto despolitizador que tiene igualar lo estatal con lo público, con este hecho de que buscan también más participación de la ciudadanía. Muchas gracias, Guillermo. Camila, tus minutos para formular contrapuntos o desarrollos acerca de los temas que han ido apareciendo, desarrollos adicionales. Sí, primero, también vinculado a la primera pregunta, ¿cierto? Es que es difícil condensarla en 4 minutos la idea de qué rol tiene que jugar el Estado, ¿cierto? Me parece que además, como decía, que el dilema que teníamos era de cómo el Estado empieza a expresar distintos intereses, también entender el Estado no como... aquí no quiero decir que no tenga un poder central, pero el Estado no es solo un ente centralizado, ¿cierto? Como que queda en la moneda y se acaba, ¿cierto? El Estado tiene distintas institucionalidades, se vincula con actores de la sociedad civil, tiene vínculos con eso, hay una red construida. Punto es que esa red construida no está siendo suficiente para representar a todas las redes quizás que hoy día tiene una sociedad que ha cambiado y que es muy diferente a la que puede haber tenido un Estado en los años 60 o en los años 70. Entonces, esa como primera cuestión. La cuestión no es que hay poco Estado. Yo ahí quiero quizás explicitar bien eso. Aquí no se trata de un problema de más o menos Estado, sino de cuál Estado y cómo interviene. Hay un Estado bastante grande en Chile,
que no expresa, como he dicho reiterativamente, necesariamente la diversidad que tiene el país y cuáles son los intereses mayoritarios, no lo hace, a mi parecer. Por eso estamos en el conflicto en el que estamos, pero tenemos un Estado grande. Concuerdo, para seguir en ese mismo argumento, con Guillermo, en que no hay necesariamente una equivalencia entre estatal y público, ¿cierto? Eso implicaría limitarle ciertas posibilidades de injerencia a otras formas de organización comunitaria, desde mi perspectiva, por ejemplo, y no solamente a las expresiones, digamos, empresariales de la sociedad civil. La idea de sociedad civil es mucho más amplia que esa, ¿cierto? En este mismo contexto, el Colegio Médico es un actor de ese tipo y no tiene capacidad de intervenir políticamente. Yo creo que ese es el problema, es que se le ha restado posibilidades de intervención política a esos representantes, ¿cierto? Quizás incluso más diversos que el estado actual de la sociedad que tenemos. Y esas diversidades se tienen que expresar desde luego, pero en virtud también de un acuerdo de cuáles son los principios generales que nos van a organizar, y hasta ahora, a mi parecer, eso está agotado, y eso tiene que ver, como también lo decía Claudia, con un debate y un acuerdo constitucional, ¿cierto?, de cuáles van a ser las prioridades que va a tener esta forma de país, si va a ser posible convivir con modelos alternativos. Yo creo que mantenemos una tensión permanente entre que el Estado solo tiene que ejercer control para que pueda haber cierto mayor desarrollo económico, o el Estado tiene que intervenir por completo todas las dimensiones y el Estado tiene que desarrollar todo el desarrollo empresarial y económico. Creo que estamos en esas dicotomías que nos ayudan, ¿cierto? Y se le exigen que haga de las dos cosas. Yo creo que está bien que el Estado haga de las dos cosas, pero esto nos obliga a tomar también, jerarquizar, ¿cierto?, cuáles van a ser los principales desafíos que tiene el Estado, y hoy día producir mayor igualdad implica distribuir, y para poder distribuir implica volver a pensar cómo se generan las riquezas en el país, para dónde se van, etcétera, y ahí hay un dilema central. Y ese es un dilema central sobre el Estado. El Estado, yo lo decía en la primera vuelta, invierte mucho. El Estado es el que más asume los riesgos de las inversiones externas que generan ganancias, y esas ganancias no son necesariamente para quienes aportan al Estado, que serían todos los contribuyentes, sino que son para algunos sectores privados. Entonces, si el Estado va a intervenir en ese plano, que intervenga en todos los procesos de esa inversión, que incluso implican el momento quizás culmina de donde se distribuyen esas ganancias que se producen. Entonces creo que ahí hay varias cuestiones que hay que despejar un poco, que tenemos hartos mitos, ¿cierto?, sobre el Estado, cómo funciona, qué rol tiene que jugar, y también hartos mitos sobre qué es la sociedad civil hoy día. Por ahí me quedo para no pasarme en el tiempo. Perfecto, Camila, muchas gracias por tu intervención. Alfonso, tus minutos para formular contrapuntos o desarrollos adicionales. Lo que quiero desarrollar un poco más es esta idea del rol que tiene el Estado o la visión subsidiaria, de cómo sería efectiva a nuestro modo de parecer. El Estado debiese seguir enfocando sus esfuerzos en aquellos que se encuentran en condición de vulnerabilidad, pero estos esfuerzos, o sea, estos servicios que provee, no deben ser tal que la diferencia con los servicios privados sea excesivamente alta. Es decir, debe aumentar, se debe igualar hacia arriba. Y la función del Estado en este aspecto es generar las condiciones para que eso así sea. Ahora, ¿cómo se generan estas condiciones? Puede ser a través de un rol activo del Estado, como también puede ser un rol meramente activador, coordinador. Eso va a depender de cada situación y circunstancia. Entonces, solamente reforzar eso, que la idea del Estado subsidiario que nosotros al menos promovemos es aquella en la cual se focalizan los recursos para aquellos que no pueden, por así decirlo, levantarse solamente con su propio esfuerzo, sino que necesitan de la ayuda de otros. Y en ese sentido estarían las ayudas focalizadas, por ejemplo, a los niños o a las personas más vulnerables, de forma tal que se pueda igualar hacia arriba, y en aquellos ámbitos en los cuales las personas pueden desarrollarse gracias solamente a su propio esfuerzo, que lo puedan seguir haciendo y seguir ellos haciéndose cargo de sus propios actos. Eso. Perfecto, Alfonso, muchas gracias. Y finalmente, para terminar esta ronda, le damos la palabra a Claudia para que desarrolle sus contrapuntos, desarrollos adicionales, y posteriormente pasamos a las preguntas del público.
Claudia, tus Sí. minutos en esta ronda. Sí, varias cosas. Sobre esta disyuntiva que hay en Chile sobre si lo público es lo estatal, en el fondo. Yo creo que tenemos esa disyuntiva, efectivamente, porque Chile tiene sistemas mixtos en todos los planos. Si estuviéramos en otro país no conversaríamos esto, sería como obvio la respuesta a eso. Lo estatal es lo público, ¿sí? Entonces, depende mucho de que estamos en Chile, básicamente. Sin embargo, habiendo dicho eso, efectivamente hay experiencias en el mundo donde, a pesar de que es provisión privada, cuando las reglas son lo suficientemente estrictas para que funcione lo privado como público, entonces uno puede entender que lo público va más allá de lo estatal. Sin embargo, esos tienen que ser reglas públicas. Por ejemplo, la ley que se aprobó en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, la ley de inclusión, lo que hacía justamente era avanzar en ese sentido, en hacer que el mundo de lo privado en escolar funcionara como público, que tuviera las mismas reglas de acceso, que no discriminara y no seleccionara a los estudiantes, que fuera gratuito, ¿cierto? Y por lo tanto no hubiese copago, y que además fuera sin fines de lucro, que es lo principal, ¿cierto?, en términos de que lo estatal no es con fines de lucro. Entonces, pero así todo costó muchísimo sacar esa ley, y entonces tiene esos desafíos. Si uno quiere que lo privado funcione como público y sea efectivamente un sistema público, parte del sistema público integrado, ¿cierto?, tienen que haber reglas y protocolos de acceso, como por ejemplo, en Estados Unidos está la red pública de radio y televisión, que también tiene una normativa, ¿cierto?, que viene de lo público. Entonces, yo diría que, claro, uno puede avanzar en ese sentido, uno puede avanzar en normalizar la provisión realmente mixta en el sentido de hacer que lo privado funcione como público, uno puede avanzar en el sentido de que realmente el Estado gradualmente empiece a focalizar sus recursos en el ámbito público y haya seguros públicos. Por ejemplo, en educación, yo creo que, claro, avanzamos en el sentido del sistema mixto. Sin embargo, ahora todavía tenemos temas en educación superior, por ejemplo. Hay temas ahí de cuáles son las reglas con las cuales funciona el sistema privado, que es financiado por el Estado. En pensiones, por ejemplo, y en salud, sin embargo, en pensiones, por ejemplo, no hay rol del Estado, básicamente porque no hay, o sea, es muy pequeño en realidad, no es que no haya. Está este sistema de pensiones solidarias que es muy pequeñito, ¿cierto? Y es súper asistencialista, es asistencia social. No tenemos un sistema de seguridad social, básicamente. Entonces ahí hay mucho que avanzar. Y de hecho hay países donde tienen estos sistemas mixtos de seguridad social, donde hay también ahorro privado en instituciones privadas, pero hay algunos países, la mayoría de los países esto es voluntario, hay algunos países donde es obligatorio, pero también hay mucha regla, digamos, regla de funcionamiento de esas instituciones, y son países que en general tienen seguridad social, digamos, y hay un rol del Estado ahí. Y por otra parte, el rol del Estado no significa, también en instituciones autónomas, eso también es lo público, ¿no es cierto? Los bancos de previsión social o los institutos previsionales en general son instituciones, o sea, la idea es que ojalá sean autónomas del Estado para que no se usen esos recursos para otras cosas, sino para pensiones. En salud, por ejemplo, tenemos segregado el sistema, entonces avanzar hacia un seguro universal integraría básicamente los ingresos y eso ayudaría a mejorar mucho los recursos del sistema público, por lo tanto, mejorar los hospitales. Aquí
en Chile el problema también con la provisión privada es que está naturalmente, obviamente, en general en lugares donde hay mayor concentración de la demanda, ciertos lugares de mayores ingresos, las clínicas están en Santiago, en el sector nororiente, pero uno sale de Santiago y ya no hay una clínica de altos estándares, y entonces todos los ciudadanos en algún minuto estamos necesitando de un buen sistema de salud, por lo tanto todos deberíamos poder contribuir a este. Y esa es la idea de la seguridad, del sistema único, o sea, del seguro universal de salud. Eso. Perfecto, muchas gracias, Claudia. Vamos entonces hacia la sección de este tercer encuentro de nuestro ciclo junto a Nodo 21, Horizontal, Red e IES, acerca del rol del Estado para los nuevos tiempos. Vamos entonces a la participación del público. Tenemos más de 80 participantes y una decena de preguntas. Las voy a ir agrupando para que ustedes puedan pronunciarse al respecto. Y parto con una pregunta que se repite, que la formula Esteban Smulovich, pero también aparece de la mano de Daniel Rodríguez, y que apunta a, dice Esteban, que un nuevo rol del Estado requiere una administración pública eficaz y edificante, eficiente, para cumplir sus funciones. ¿Qué cambios harían en la administración pública para cumplir estos principios, para que sea más eficiente? Y la conecto con la pregunta de Daniel Rodríguez, que considera, y hay que ver la opinión de ustedes, ¿cierto?, de que el Estado en la región es en general ineficiente, que se demora 12 horas en sellar un paso fronterizo. ¿No sería razonable modernizarlo, hacerlo más eficiente primero y después reclamar más presupuesto, más participación? Y en alguna pregunta adicional también aparecía esta idea, ¿cierto?, acerca de qué ocurre con la eficiencia del Estado. ¿Cómo los ves tú, Alfonso, estos temas? ¿Qué opinas de ese diagnóstico crítico que aparece en la pregunta? Y ¿cómo podríamos hacer eventualmente más eficiente el rol del aparato estatal? Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que efectivamente nuestro Estado es eficiente. Una muestra de ello en un estudio del Banco Interamericano del Desarrollo, donde se observa que el Estado pierde aproximadamente 1,8 puntos del PIB en ineficiencias. O sea, acá se ve que hay una gran suma de dinero que se va en esta ineficiencia. Ahora, ¿cómo se podrían mejorar esta ineficiencia? Como señalé en la segunda pregunta, una de estas formas es reformando el estatuto administrativo. Otra de estas formas es haciendo un mejor seguimiento o sea, tanto una mejor formulación de las políticas públicas como una mejor evaluación ex post de las políticas públicas. También mejorando lo que serían las atribuciones que tienen los gobiernos, o que van a tener los gobiernos, y esto en cuanto a la segunda pregunta del Estado en la región. Gracias a la elección de gobernadores van a poder tener estas autoridades más competencias, pero sin embargo todavía queda la duda de qué competencia van a poder que les transfiera el Ejecutivo. Entonces, ahí hay algo por resolver respecto a la eficiencia de las regiones. Pero las reformas tendrían que ir en ese sentido: reforma del estatuto administrativo y una mejor evaluación y formulación de las políticas públicas. Perfecto, Alfonso. Muchas gracias. Claudia, ¿cómo ves tú este diagnóstico crítico acerca de la eficiencia del Estado y qué cosas podrían implementarse, qué reformas, digamos, para hacerlo más eficiente? Sí, hay un tema con esto de la eficiencia del Estado, y yo creo que eso es un desafío permanente de todos los países, ¿sí? Los países que tienen estados también eficientes, diría yo, son países que tienen una historia de un Estado fuerte también. Entonces, hay cosas que son como endógenas, diría yo. Dado que el Estado subsidiario, generamos ciertas lógicas perversas también en el Estado. Y yo creo que ahí se necesita muchísima más transparencia. Si todos como sociedad hiciéramos al Estado responsable de todos nuestros derechos sociales, por ejemplo, de un sistema nacional de salud o de un sistema de seguridad social, ¿cierto? Entonces, también el peso que habría sobre la responsabilidad de la provisión eficiente de esos recursos también sería mayor, y por eso los países donde hay estados también más grandes son también bastante más eficientes. O sea, los países
nórdicos tienen los mejores indicadores de eficiencia en el uso de sus recursos. Entonces, yo creo que no son contradictorios los temas, o sea, un Estado más grande no es sinónimo de ineficiencia. Sí tiene que ir acompañado de mejoras continuas y permanentes, no es tampoco algo que se resuelva con una ley, ¿sí? Se resuelve con continuas mejoras a las leyes a las leyes de provisión, con capacitación y educación también, con mucha transparencia en el uso de los recursos, y es una cuestión que ha ido permeando en Chile en todo nivel, porque finalmente, por ejemplo, los hechos que han habido de corrupción y abuso, también han sido mucho desde el mundo privado, entonces también es cierto que ahí hay un tema que no es del Estado mismo, sino que del país, es como país nosotros hacemos mejor las cosas de manera más transparente, ¿cierto? De manera de ser más eficientes, porque finalmente esta idea de la corrupción o de la discriminación, por ejemplo, al contratar a alguien en una empresa, si empiezan este tema de los pitutos, ¿cierto? Eso es parte de la ineficiencia del sector privado, o sea, si una empresa privada usa los pitutos o los contactos para contratar a los gerentes, entonces eso es ineficiente, porque significa que tú no estás buscando al mejor, no estás buscando al mejor posible. Entonces, creo que es una cuestión transversal en el país, y creo que eso tiene que ser también una política de Estado en el sentido de transversal y social. En el mundo privado, en el mundo público, debe haber transparencia, debe haber lo que se llama accountability, ¿cierto? Debe haber una respuesta, una responsabilidad sobre el uso de los recursos, y todos los procesos de inversión, de contratación, tienen que tener ciertos marcos regulatorios, tiene que haber una ética también, entonces hay una cuestión también de educación en ese sentido, a todo nivel, pero no es solamente clases de ética, sino que también es regulación. Y por ejemplo, para la transparencia, Chile, el sector público transparenta todos sus ingresos y salarios en el fondo, pero el mundo privado no, y ahí también hay un tema, en otros países hay más transparencia, en los países, en Suecia, por ejemplo, la gente sabe perfectamente cuánto paga de impuestos su vecino, o sea, claro, es difícil imaginárselo acá quizás, pero hacia allá avanza, es una sociedad que también permite que no solo el Estado de nuevo, sino que la sociedad funcione de manera más eficiente. Gracias, Claudia. Guillermo, ¿cómo ves tú este tema acerca de la eficiencia o ineficiencia del aparato estatal actual y qué se podría hacer para mejorarla en caso de que tú compartas el diagnóstico crítico? Sí, me gustaría hacer algún contrapunto a lo que acaba de decir Claudia primero, respecto de que primero creo que los pitutos y la corrupción no son solo del sector privado, ¿no es cierto? O sea, también el sector público no lo ve, y es cosa de ver las redes clientelares que hay en algunos gobiernos regionales, en algunos municipios, y cómo funcionan también las lógicas locales, ¿no es cierto? O sea, llenas de casos de corrupción y de falta de la probidad. Otra cosa que también me genera dudas es esta idea de que los estados más grandes siempre son más eficientes. Es cosa de ver el caso de Argentina como para ver que eso no siempre se da, ¿no es cierto? Y respondiendo a la pregunta de la eficiencia propiamente tal, uno podría pensar de que si entendemos el principio de subsidiariedad como un principio integral que tiene una faz negativa y una faz positiva, uno podría decir que eso podría ayudar también a la eficiencia. No entenderlo como lo han entendido ciertos sectores de la derecha, sino que entenderlo como un principio integral. Y eso nos podría llevar a algo que dijo Alfonso, ¿no es cierto?, que es el tema de la descentralización. Yo creo que es sumamente esencial tener claridad de que hoy en día los gobiernos locales y los gobiernos regionales necesitan fortalecer su capacidad de gestión, necesitan fortalecer su colaboración con el gobierno central, también coordinar mejor con el gobierno central, porque al final la descentralización es eso, o sea, acercar los problemas a la ciudadanía, ¿no es cierto? Y por eso también creo que es sumamente esencial
tener en consideración que la elección de gobernadores regionales supone un hito que permitiría lograr eso, ¿no es cierto? Y por eso yo estoy bien en contra del hecho de que se mueva la elección de gobernadores, siempre y cuando la crisis sanitaria permita hacerla, pero sumamente importante porque permite generar una subsidiariedad que sea más completa que como la hemos entendido hasta ahora. Muchas gracias, Guillermo. Camila, ¿tú qué opinión tienes acerca de este Sí, tema? yo creo que es un tema que también hay que abrirlo un poco más para debatir, porque me parece que uno de los problemas que tenemos para hablar de eficacia, eficiencia del Estado es que el Estado estos últimos 30 años y sobre todo ahora ha cambiado mucho y ha adquirido lógicas que tienen sectores privados o que habían tenido históricamente sectores privados para organizar cosas, objetos en particular, y eso se han tratado de traspasar para medidas que implican organización de personas, y eso muchas veces hace que sea ineficiente y que se gaste muchos recursos en tratar de organizar, de llevar los recursos en unas lógicas que son para cosas. Y lo digo explícitamente, creo que en la cuestión del CINSE y en otros fondos que se usan en educación y en 10.000 otros ministerios está ese dilema de nuevo, que se trata de medir, se trata de organizar cuestiones de la gente, de las personas, con criterios para las cosas, y por eso terminan siendo ineficientes y se usan muchos recursos en eso. Esa es una cuestión del problema, que creo que tiene que ver con la lógica con la cual se organizan las cosas y se gastan los recursos. Y la otra tiene que ver justamente, efectivamente, con la carga histórica quizás que está sobre los estados, sobre las burocracias y las redes clientelares que existen, ¿cierto? Y la única forma, a mi parecer, de destrabar esa es abrir más circuitos de participación permanente y control ciudadano de ellas. Creo que se resuelven de esa forma, pero en la cuestión de los recursos, si llegan o no llegan a tiempo, creo que tiene que ver también con los criterios con los cuales se mide si está siendo eficiente o no está siendo eficiente el Estado. Entonces ahí hay un adverso, porque para la gente el Estado es eficiente cuando llega directamente y se hace cargo de las cuestiones que está solicitando. En este caso, en el caso de la pandemia, la expectativa o lo que se dice generalmente es que no está siendo eficiente, ¿cierto? Pero desde la perspectiva del Estado o del gobierno en particular se podría decir, no estamos siendo eficientes porque faltan recursos para hacerlo. Entonces creo que ahí hay una discusión que puede ser, digamos, a veces improductiva, si es que no se entra a desmenuzar en ambos niveles. A mi parecer, harto de la ineficacia o del problema de eficacia del Estado tiene que ver con los principios con los cuales pretende ser eficiente. Entonces, eso. Perfecto, muchas gracias, Camila. Bueno, en sus preguntas han ido abordando, en sus respuestas, digamos, las respuestas de nuestros panelistas a esta primera pregunta y en las intervenciones previas han ido abordando varias de las cosas que aparecen en otras de las consultas de nuestros participantes. Hay algo que se repite, y colgándome también de la última respuesta de Camila, que les voy a pedir a nuestros panelistas que se explayen, ojalá de manera más o menos breve, 1 o 2 minutos, para cumplir el tiempo total de la duración. Todavía después nos queda el cierre, ¿cierto? Y es justamente lo que apunta al tema de los recursos. Hay varias preguntas de nuestros participantes que apuntan hacia allá. Por ejemplo, Esteban pregunta sobre descentralización fiscal y cuánto el porcentaje de gasto público debiera quedar en las regiones. Hay otros participantes que señalan que el tamaño del Estado está alrededor del 30% del PIB y pregunta en concreto cuánto más debiera crecer eso, si es que ustedes creen que debiera crecer. Y en fin, hay preguntas que apuntan a salud, educación, pero que en último término se vinculan con el manejo del Estado de ciertos recursos, cómo debiéramos reenfocar eso en esta conversación. Entonces les pido que se pueden dar el tiempo en 1 o 2 minutos de una idea general acerca de esto. ¿Qué piensan ustedes sobre este conjunto de temas, ¿cierto? Si es que lo pueden agrupar o tomar de alguna de las aristas posibles. Parto contigo, Claudia, ¿cómo ves tú este tema? Sí, había leído algunas preguntas, uy, ahora hay muchas más, pero leí cuando habían 5, ahora hay 15. Sí, había leído esto del 30% del PIB, no conozco esas fuentes, la verdad, siempre las fuentes que vemos son de la carga tributaria respecto al PIB, y esas son entre 19 y 24, hay algunos que
como el economista Rodrigo Vergara del CEP, que suma las cotizaciones a la AFP como carga tributaria. Y entonces dice, claro, si nosotros tuviéramos un sistema de seguridad social y nuestras cotizaciones fueran al sistema, a este seguro público, esas cotizaciones estarían entendidas como carga tributaria, pero la OECD no las deja como carga tributaria porque son seguros privados en el fondo. Pero esa es la única disyuntiva o debate que hay, diría yo. En general, todos entendemos que el 20% del PIB es más o menos nuestro tamaño del Estado, ¿sí? En términos de carga tributaria. Ahora, ¿cuánto debería crecer eso? Esa respuesta es después de es un debate político, ¿sí? Yo creo que nosotros... y esa respuesta, en el fondo, que yo digo viene del debate político, en general refleja lo que yo digo son las preferencias sociales por redistribución de las sociedades. Entonces, generar sociedades que tienden a pensar que hay que corregir básicamente muchas de las oportunidades porque están desigualmente distribuidas. Esas sociedades tienen un tamaño del Estado más alto. ¿Cuánto más alto? Bueno, nosotros, una aproximación en el programa económico que hicimos del Frente Amplio, ahí había bastante avance en varias cosas, ¿no? Había un aumento directo del gasto público del 4% del PIB, que ya era, ayudaba en salud, en educación, ¿cierto? Y en pensiones también se usaba, y además está el tema de cambiar ciertas cosas. Si uno, como yo decía recién, si en vez de nosotros cotizar a la AFP, cotizáramos seguridad social, eso ya sería como un cambio tributario en términos estadísticos, y eso podría aumentar también nuestra recaudación. Yo creo que tenemos que apuntar hacia acercarnos al 30% del PIB en el mediano largo plazo. No digo que de un día para otro, ¿sí? Porque estos cambios tienen que hacerse de manera gradual, ¿cierto? Pero tienen que hacerse de manera urgente porque creo que en ese sentido estamos desalineados de nuestras preferencias como sociedad. Nosotros somos un país que en general cuando uno mira las encuestas mundial de valores, por ejemplo, donde comparas distintos países, somos un país que en general considera injusta o muy injusta la distribución del ingreso actual, ¿cierto? Somos un país que considera que los pobres, en la mayor parte de las personas, ¿cierto?, considera que los pobres son pobres porque la sociedad no le ha dado las suficientes oportunidades y no porque ellos no hayan hecho suficiente esfuerzo, y por lo tanto somos un país que necesita una carga tributaria más alta. También había una pregunta interesante acerca del rol del Estado en la producción, y yo creo que también ahí hay un tema del Estado subsidiario que no toqué, porque siempre lo veo mucho más en derechos sociales, pero está esta idea de que haya un rol del Estado como Estado emprendedor, ¿no? Como un Estado que produce, que puede mejorar, de hecho, la producción en términos de hacerlo mejor, porque tenemos un tema medioambiental importante, pero también de hacer que el país también aporte de mejor manera en la economía mundial. El Estado de Chile está se quedó con el cobre y con poca producción del cobre, entonces nuestros recursos naturales están básicamente bien privatizados, y ahí también hay un rol del Estado que puede cumplir también como focalizar, por ejemplo, sus subsidios en ciertas áreas para poder potenciar ciertas industrias que tienen que ver que ojalá tengan que ver con el tema medioambiental también, ¿cierto? Tema del agua, entonces ahí también hay un rol del Estado que también tiene que ver con qué tipo de Estado nosotros estamos entendiendo y no con un Estado subsidiario. Perfecto, Claudia. Gracias por tu respuesta. Guillermo, ¿cómo abordarías tú este conjunto de preguntas, ¿cierto? Pero que apuntan en general al porcentaje de recursos que va a manejar el Estado, el uso que le da al mismo, en fin, ¿cómo lo ves tú? La verdad es que yo creo que es una pregunta anterior a la pregunta técnica de cómo hacerlo a través de la política pública, y que tiene que ver con preguntarse, o sea,
La pregunta por los recursos surge cuando el Estado no es capaz de satisfacer las necesidades de la ciudadanía, ¿no es cierto? Y no es capaz de satisfacer las necesidades de la ciudadanía porque hay problemas en qué temas se priorizan, porque todos sabemos que el Estado no tiene plata infinita y hay que priorizar, ¿no es cierto? Entonces, hay un problema con cómo nosotros estamos priorizando el gasto público y el uso de los recursos, y eso se ve muy patente, por ejemplo, en cómo nosotros hemos acogido los temas de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Los invisibles de nuestra sociedad, los presos, los niños del Sename, los pobres, los adultos mayores. Finalmente, ahí hay un tema donde a esa vulnerabilidad no la tocamos y se ha vuelto invisible para el resto de la sociedad y también en cierto sentido se ha vuelto invisible para el Estado. Y esto queda muy patente en la discusión sobre educación gratuita, ¿no es cierto? O sea, finalmente, en la misma discusión sobre educación gratuita universal, universitaria, también hay tensiones que son anteriores, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con la primera infancia? ¿Qué pasa con el Sename, por ejemplo? Entonces yo creo que la primera pregunta es ser capaces de definir o deliberar políticamente cuáles van a ser nuestras prioridades de aquí en adelante, o sea, cuáles van a ser nuestros mínimos comunes. Y eso yo lo veo complejo hoy día porque al parecer no hay espacios de diálogo entre la clase política, la derecha con la izquierda no están conversando, y para poder focalizar el gasto público, lo primero que necesitamos es generar una priorización de a quienes queremos ayudar a través del Estado. Muchas gracias, Guillermo. Camila, ¿cómo lo ves tú? Perdón, estaba muy concentrada escuchando. Sí, qué interesante la pregunta que se plantea ahí sobre si es que el Estado se tiene que meter a producir o no producir y ese debate, porque me parece que justamente por las demandas sociales queda en evidencia, ¿cierto?, que también hay un agotamiento de la forma de cómo se producen la riqueza en Chile y cómo la misma cuestión del crecimiento en Chile se pone como un dilema que hay que abrir. A mi parecer, aquí también hay un dilema constitucional porque hay límites que tiene el Estado establecidos constitucionalmente para poder meterse en esos campos. Yo incluso creería que hay que empezar a abrirse a hablar de empresas con participación del Estado, pueden ser mix, participación estatal, privada, etcétera, pueden ser solo estatal y pueden seguir habiendo empresas privadas con coordinación con el Estado en sectores estratégicos, de acuerdo, pero creo que esa parte hoy día está cerrada como posibilidad siquiera, entonces en definitiva lo que está ahí cerrado es la posibilidad de que todos decidamos dónde se invierte y cómo se invierten los recursos que tiene Chile. Creo que ese es un problema que está ahí en el centro. Cuando hay escasez de agua, el problema es que los sectores que tienen más preocupación por sus ganancias, evidentemente no van a invertir en formas de producir o gestar el agua de forma más sustentable porque no responden a los principios, ¿cierto?, de generar los montos que quizás esperan que se generen, y ahí a mi parecer el Estado lo único que tiene la capacidad de asumir los riesgos de desarrollar políticas de energía diferentes, por ejemplo. Y eso lo puede hacer en colaboración con los privados, lo pueden hacer sectores privados también, pero ahí hay estímulos que a mi parecer no hay otro ente hoy día con capacidad de sostenerlo y que permitirían empezar a subsanar algunas deficiencias que vemos que vienen en crecida. Ya no solo tenemos en la pandemia el déficit de recursos para necesidades sociales, educación, salud, previsión, que quedan en evidencia cuando hay una forma de estancamiento de cómo estaba funcionando el país como pausa, sino que también venían las tendencias generales de agotamiento de los recursos naturales, etcétera, y eso es un problema muy sustantivo para el país, y el país principalmente se enriquece de exportar recursos naturales, porque eso tienen cierto un límite. Entonces hay un debate sobre el Estado metiéndose en la producción que es interesante, o incluso abrirse a la pregunta sobre el Estado metiéndose en niveles de inversión, ya no solamente pasando fondos, en este caso de las pensiones u otras cuestiones, sino que participando específicamente en ciertas áreas de inversión, pensando que el Estado ya está conectado en una economía global y ahí interviene e interactúa. Entonces creo que todas esas cuestiones hay que abrírselas como problema, porque en definitiva el problema sobre cómo vamos a resolver todo es qué se hace con los recursos que son de todos. Y ese punto hoy día no está abierto como posibilidad siquiera, para después decir así distribuimos y así priorizamos. Perfecto, muchas gracias, Camila. Alfonso, ¿tu opinión? Bueno, me voy a referir a la segunda pregunta de cuánto debiese crecer el Estado, que es la que me pareció muy interesante abordar.
Bueno, desde nuestro punto de vista al menos, previo a que el Estado comience o siga creciendo, es necesario que los recursos que ya tiene los utilice bien. Entonces eso como punto de partida. Segundo, que generalmente se utiliza como criterio para indicar hacia dónde o hasta dónde debiese crecer el Estado en términos de recaudación, entre otros. Se utilizan criterios como qué recaudación o qué gasto tenía tal país cuando tenía el PIB de Chile o el PIB per cápita de Chile. Y a mí al menos de esos análisis, soy escéptico al menos de esos análisis, dado que omiten lo que señalaba muy bien Guillermo, que es la deliberación política. Es decir, ¿por qué necesitamos que crezca el Estado? O sea, ¿hacia qué es lo que se busca que cumpla este Estado? Entonces a mí me parece que hasta dónde debiese crecer el Estado, bueno, depende de la deliberación política de hacia dónde y qué se quiere hacer con ese Estado más grande. Y lo más importante acá, más allá del tamaño del Estado y todo eso, es que independientemente del tamaño que tenga, se resguarde la libertad de las personas, que puedan desarrollarse y que se permita la competencia, o sea, un Estado que no sea tan grande que asfixie la competencia. Eso. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, ya son las 11 de la mañana, el tiempo ha pasado muy rápido, entonces, en virtud de eso y también de respetar los tiempos de nuestros más de 70 participantes que nos siguen acompañando fielmente, les voy a pedir a nuestros panelistas que pasemos al cierre de este tercer encuentro sobre los diálogos acerca del Chile post-pandemia que hemos emprendido junto a Horizontal, Red Nodo 21 y el IES. Y la idea, en fin, es que vayan concluyendo, ya sea puntos de encuentro que han ido apareciendo, eventuales diferencias que quieran subrayar, retomar algunas de las preguntas pendientes acerca del tema de la descentralización o la cuestión constitucional que han ido abordando tangencialmente. La idea es que en 2 o 3 minutos cada uno de ustedes vaya cerrando para dar por concluido este encuentro acerca del rol del Estado para los tiempos nuevos. Comienzo contigo, Camila. Sí, yo creo que interesante que hayamos abierto este tema explicitando que tenemos diferencias y distintas posturas, pero creo que al menos convergemos en que no se puede caricaturizar ni una forma subsidiaria ni bienestar y que estamos ante un dilema bastante novedoso y por tanto nos exige creatividad para pensar la fisonomía del Estado que necesitamos para los dilemas que hoy día tenemos, que a mi parecer son que haya mayor, o sea, que se resuelvan los dilemas de desigualdad y que se pueda producir cierto futuro de certeza. Yo creo que estamos en un problema de certeza fundamentales, no solamente por no poder sostener las cuestiones mínimas de dignidad, es decir, que el Estado asegure una vida digna, que sea garante de esa vida digna. Yo creo que incluso si es que uno se mete desde la posición positiva a la subsidiariedad que defiende Guillermo, incluso el Estado no está siendo capaz de asegurar esa dimensión en el caso en que los privados no lo pueden, no lo logra tampoco. Entonces creo que aquí hay un dilema de asegurar condiciones de vida digna y además asegurar unas condiciones a futuro en un mediano y largo plazo de certeza. Y eso implica que el Estado se tiene que abrir de estos dilemas que lo mantienen, digamos, en la tensión entre si es que tiene mayor control privado o menos control privado, si es más grande, es más chico, y en definitiva cuál es el rol que va a jugar, y a mi parecer hoy día tiene que expresar más intereses de la sociedad para producir vida digna y certeza. Perfecto, muchas gracias, Camila. Voy contigo, Alfonso, en tus minutos de cierre. Bueno, quisiera destacar lo mismo que Camila, que bueno que se haya podido dar esta instancia y que se pueda salir, por así decirlo, de estas generalidades que se tiene de cada uno de los ámbitos y que bueno, a mi parecer, antes que avanzar o hacia un estado de bienestar o hacia perfeccionar el estado subsidiario, lo primero es modernizar el Estado, o sea, hacerlo más eficiente, ya que de lo contrario, cualquier esfuerzo puede terminar en un vicio o sencillamente ser en vano. Muchas gracias, Alfonso. Claudia, tus minutos de cierre. Sí, yo diría que estamos en un momento interesante para repensar mucho de cómo nos vemos y nos organizamos como sociedad. Hoy día, por ejemplo, en tema de la crisis sanitaria,
tenemos un sistema de salud que a pesar de estar segmentado, está funcionando como un único sistema. Está, por ejemplo, las asignaciones de las camas y de los ventiladores mecánicos. El Estado de Chile, con un gobierno de derecha, ¿cierto?, está asignando los recursos, está distribuyendo según necesidad, y por lo tanto, en ese ámbito, en esta ocasión, estamos funcionando como si tuviéramos un sistema único de salud. Entonces, yo creo que ahí eso nos muestra que se puede tener un sistema único de salud, aunque tenga esta provisión mixta, se pueden los privados sumar al esfuerzo que tenemos de proveer servicios que son los necesarios para todos. Yo creo que además estamos pasando por esta misma pandemia, ¿cierto? Aparte del estallido social que ya tuvimos, ¿cierto? Esta misma pandemia nos está moviendo mucho el piso en el sentido de, bueno, de qué tipo de sociedad hemos construido y hacia dónde vamos. Y yo creo que en la discusión y en el debate tanto nacional como internacional se ve, si uno mira la historia del mundo, también estos han sido oportunidades para justamente transformar ciertas cosas que están mal, y yo creo que una de esas tiene que ver con cuál es el rol del Estado, o cómo construimos un estado de bienestar 3.0. Daron Acemoglu, un economista norteamericano, hablaba de eso, ¿cierto? De cómo construimos un estado de bienestar 3.0, que seamos capaces de enfrentar la crisis medioambiental, ¿cierto?, la crisis climática, y que podamos proveer ciertos sistemas de sanitario y de seguridad social para todos los ciudadanos. Así que yo personalmente veo el momento por el cual estamos pasando como una oportunidad para poder reflexionar y pensar en un nuevo Chile en esa dimensión también. Y creo que hay indicaciones de que se puede. Muchas gracias, Claudia, por tu cierre. Finalmente, Guillermo, tus minutos para concluir con este encuentro. Sí, muchas gracias, Claudio. Me gustaría cerrar reforzando lo que dije en un principio, de que estamos en una tensión entre un Estado débil, un Estado que se ha mostrado insuficiente, y un Estado que al mismo tiempo no se la puede solo y que necesita a la sociedad civil y el mercado. En este sentido me gustaría centrarme como en los debates que hemos tenido sobre la Constitución y el nuevo pacto social. Si uno analiza algunas percepciones relacionadas con el estallido social y analiza también las posibles causas que lo ocasionaron, podemos notar que los problemas que se derivan de ahí también exceden la labor del Estado, ¿no es cierto? O sea, en un informe de hace poco tiempo, publicado por Espacio Público de Ipsos, se concluye que el principal concepto con el que la población asocia la idea de dignidad es un trato humano hacia todas las personas, y que por tanto es posible apreciar que mayoritariamente la población asocia la dignidad a cuestiones relativas a la dignidad de trato. Y en una línea similar, el libro de Desiguales del PNUD, hace un par de años, también asegura que la interacción de las personas en su encuentro cotidiano se ha convertido en una dimensión esencial para entender las desigualdades que caracterizan al país. Entonces, si uno se centra en estos dos documentos, uno podría decir que de esta forma podemos notar que la desigualdad y la dignidad, que son dos conceptos que han estado muy presentes durante la discusión pública en el último tiempo, poseen un fuerte componente interpersonal que no depende exclusivamente de las modificaciones que se puedan hacer en el aparato público, sino que también depende del trabajo de la sociedad civil y del trabajo del mercado. Y esto, en cierto sentido, no solamente implica un desafío para el Estado, sino que también un desafío tremendo para la sociedad civil y el mercado. O sea, si necesitamos una sociedad civil y un mercado más activo, necesitamos que ellos también se preocupen de fortalecer las relaciones laborales, los encuentros diarios, y se vuelve especialmente urgente sobre todo para aquellas organizaciones de la sociedad civil que proveen bienes públicos, que debido a múltiples factores en los últimos años se han encontrado con bastante deslegitimación por parte de la ciudadanía. Entonces, es muy necesario que ellos hagan todos los esfuerzos por tratar de revertir esa desconfianza, porque de lo contrario es probable que tarde o temprano las funciones de estas empresas o de estas organizaciones de la sociedad civil se han traspasado a organismos estatales, horadando finalmente la legitimidad de otras organizaciones de la sociedad civil que proveen bienes públicos. O sea, al final la subsidiariedad o la capacidad que tenga el Estado para poder permitir a la sociedad civil hacer ciertas cosas dentro de la provisión de bienes públicos también depende de cómo la misma sociedad civil actúa y se legitima a través de la provisión de estos bienes.
Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Alfonso, Claudia y Camila también por habernos acompañado hoy día en este tercer encuentro del ciclo Hacia un nuevo pacto social, diálogos sobre el Chile post-pandemia. Gracias también a los participantes, tuvimos una muy buena concurrencia de manera permanente. Y desde ya, lo último antes de terminar, los dejo invitados al cuarto encuentro, la cuarta sesión de este ciclo que vamos a tener en 2 semanas más, el jueves 25 de junio, en el cual vamos a tratar los debates relativos al cambio constitucional y al proceso constituyente. Así que vamos a seguir conversando sobre temas que han ido apareciendo en el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias a los panelistas y muchas gracias a los participantes por acompañarnos en este fructífero diálogo. Que estén muy bien.